Blanca Valadez, Milenio, por favor. Muy buenas tardes a todos. Subsecretaria, a mí me gustaría que nos comentara, hace unas semanas el secretario de Hacienda comentó que México tendría la capacidad de aplicar 10 millones de vacunas mensualmente. A mí me llama la atención porque quiero saber si ya existe por lo menos algún protocolo para hacer un esquema de vacunación, quiénes van a ser las personas que se van a vacunar, si se están incluyendo niños, embarazadas, porque estos datos significaría que vacunarían prácticamente a todo México. Entonces, sí me llama mucho la atención que estén dando este tipo de anuncios y no sé si ustedes ya tienen una idea de quiénes van a ser las personas que se van a vacunar. También preguntarles sobre la vacuna china. La idea era que la vacuna china había tenido una aprobación para hacer su estudio clínico fase 3 en México. Es lo que usted nos comentaba. Después nos comentó que se publicó unos comentarios en The Lancet respecto a que ese adenovirus 5, y usted me aclarará, podría provocar una inmunosupresión que provocara infecciones. Usted me aclarará. Y que eso se iba a meter dentro de la carta de consentimiento informado. Horas después nos enteramos que en el Instituto Nacional de Nutrición ya se está haciendo el protocolo. A mí lo que me llama la atención es, ¿están trabajando de la mano? ¿Por qué se están dando estas como informaciones que no son del todo como coherentes en el gobierno federal? Porque por un lado Relaciones Exteriores informa de la vacuna que se está haciendo en Oaxaca y en Guerrero. Le comentamos, bueno, usted comentó que los secretarios de salud no tenían ni idea, después resulta que sigue el protocolo y aquí en la Ciudad de México. Entonces sí me llama mucho la atención. Los 10 millones de vacunas mensuales, si realmente se va a hacer un proceso así. Sobre la vacuna china, ¿qué está pasando con esta vacuna china? Y nada más por último, usted mostró mucha preocupación por la red de frío, sobre todo la red de frío de vacunas convencionales. Decía que mucho del equipo estaba obsoleto y que iban a procurar la manera. ¿Qué inversión se va a hacer para la red de frío convencional, para cualquier tipo de vacunas o productos? Y si van a analizar lo que está proyectando Pfizer de entregar las vacunas en contenedores. Gracias. Gracias. Son demasiadas piezas que pone usted sobre la mesa y al ponerlas sueltas quizá revela esa impresión que tiene de que son elementos sueltos. Quienes lo estamos trabajando desde el gobierno, desde el inicio de la epidemia, pues las vemos cada pieza como tiene una coherencia con todo. Todo es coherente, todo está articulado y definitivamente trabajamos de manera integrada en el gobierno. Todas las semanas tenemos una reunión sobre COVID con el presidente de la República y ahí participamos no solamente quienes trabajamos en el sector salud, sino también secretarios de otras dependencias, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el secretario de Turismo, el secretario de Educación Pública, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda. Nos acompaña frecuentemente la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Participan desde luego las titulares del IMSS, del ISSSTE, el gerente de servicios médicos de Pemex, la directora general del CONACYT, en fin, todo el grupo. Todas las semanas nos reunimos de manera específica con el presidente para abordar el tema COVID, independientemente de que todos los días, a media mañana, tenemos la reunión del Comando Unificado COVID, en la que también están representadas las diversas instituciones. Sobre los elementos específicos que comenta, vamos disecándolos. Su pregunta sobre las afirmaciones del secretario de Hacienda, infiero que también se refieren a la vacuna COVID y que todas las preguntas que hizo son sobre vacuna COVID. La vacuna de Pfizer, esto es un hecho conocido y conversado en el mundo entero, requiere ultracongelación. Ultracongelación es una conservación en una temperatura extremadamente baja, son 70 grados centígrados por debajo de cero, y esto ninguna vacuna en el mundo, no solamente sobre COVID, sino ninguna otra vacuna previamente había tenido este requerimiento.
Esto es un reto, no necesariamente es una limitación, pero es un reto porque no se puede hacer la distribución si no se tienen las condiciones apropiadas. Ahora, ciertamente hemos tenido conversaciones muy productivas precisamente con el secretario de Hacienda, nuestro respetado amigo Arturo Herrera. El viernes pasado desayunamos el doctor Alcocer y yo con él en un desayuno de trabajo para ir avanzando en estos aspectos que tienen que ver con los requerimientos financieros de todas las vacunas COVID, pero en este caso abordamos específicamente la de Pfizer. No hay duda que no tiene México, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, ni España, ni nadie en el mundo una red de ultracongelación. ¿Por qué razón? Porque nunca había existido una vacuna que requiriera ultracongelación. ¿Qué puede ocurrir a mediano plazo? Que distintos países, posiblemente incluido México, eventualmente considerarán tener una red de ultracongelación si se estima que la tecnología del RNA mensajero, que es de la que está hecha la vacuna de Pfizer, pudiera ser la nueva tendencia de vacunas en el mundo. Y esto quizá justificaría el invertir en una red de ultracongelación. Ante la expectativa de que la vacuna de Pfizer, al igual que otras, pudiera tener una alta eficacia, siendo además una vacuna segura, esa es la expectativa, conviene no descartar esta vacuna por este reto. Y lo que es procedente es buscar maneras de solucionarlo. La manera convencional es invertir en una red de frío, en este caso de ultracongelación, lo cual no se podría hacer en un plazo inmediato, es decir, en 6 semanas, 8 semanas, sería fuera de la realidad pensar que eso es posible. Pero existen alternativas. Una de ellas puede ser algunos dispositivos, como la propia compañía Pfizer ha considerado, que permitan acercar la ultracongelación hacia los domicilios, y otras, que es precisamente el tema que conversábamos con el maestro Herrera el viernes, tienen que ver con organizar de una manera no convencional el proceso de vacunación. Típicamente la vacunación se hace en unidades de salud y las personas concurren a ellas. O se ponen en algunas campañas, por ejemplo las semanas nacionales de salud, se ponen también kioscos móviles. Esto no se puede hacer, kioscos móviles con ultracongelación, pero en condiciones no convencionales, estas cajas equipadas para tener hielo seco y conservar esa temperatura, no la de menos 70, pero sí la de menos 20 por un tiempo más largo, pueden ser un componente. Y otras más que estamos analizando y en su momento comentaremos, que tienen que ver con organizar sesiones intensivas a través de los distintos campos de trabajo, organizados de acuerdo a la priorización que va teniendo el alcance de esta vacuna y las demás vacunas. Entonces, todo lo vamos viendo, todo lo vamos abordando, y en su momento, cuando tengamos resoluciones, lo iremos conversando. Pero las 10 millones de vacunas mensuales de COVID aplicadas, ¿sí es parte de los proyectos que tienen? No, lo que se refirió el maestro Herrera es algunos de los escenarios sobre la velocidad a la que se tendría que vacunar de acuerdo a ciertas metas. Él no quiso decir en modo alguno que ese fuera el plan ya establecido. La pregunta me parece muy legítima, si México tiene ya un plan. México, al igual que Alemania, al igual que Reino Unido, al igual que Estados Unidos y varios de sus estados, tenemos un plan preliminar, lo elaboramos, ya lo cerramos el 14 de septiembre, y hemos dicho claramente, no lo vamos a dar a conocer. Yo lo dije en la conferencia matutina, lo vuelvo a decir, ese plan preliminar no lo vamos a dar a conocer. ¿Por qué razón? Porque es preliminar. El Grupo Técnico Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud es un grupo de referencia que va marcando el paso sobre los elementos técnicos que se requieren considerar para hacer un plan de vacunación. Y nosotros hemos estado teniendo información muy directa por parte del Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la OMS, y vamos atendiendo justamente a sus recomendaciones, lo que nos permite tener ya un plan preliminar, igual que Alemania, igual que Reino Unido, igual que Estados Unidos, igual que muchos países que tienen planes preliminares. Pero no serían 10 millones mensuales, ¿o sí?
Es un plan preliminar, como le digo, si ahorita le doy una cifra, la voy a confundir más. Cuando tengamos ya las cifras concretas que se van a poner, cuándo, dónde y a qué velocidad, lo haremos de conocimiento público. Sobre la vacuna china, por favor, ¿nos puede hacer un comentario? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya arrancó los protocolos? La vacuna china, la vacuna de CanSino, hay varias vacunas chinas, en La este de caso CanSino. para México es la compañía CanSino. Efectivamente, convinimos que en México se realizara el ensayo clínico que corresponde a la fase 3 de investigación clínica. La primera semana de noviembre, la COFEPRIS dio la autorización sanitaria para el inicio de este protocolo. Hemos conversado aquí mismo, el propio viernes platicábamos, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán tiene un investigador muy destacado que es el doctor Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos, un investigador clínico muy respetado, un infectólogo muy bien, muy talentoso, maestro de muchas generaciones, que tiene mucha experiencia en la investigación clínica. Y él coordina, él es investigador principal, registrado, responsable de este protocolo, y el protocolo empezó primero en campos clínicos externos al Instituto de Nutrición y le asiste al doctor Ruiz Palacios o al Instituto de Nutrición una serie de compañías que se llaman compañías, organizaciones de investigación clínica, CRO por sus siglas en inglés. Y entonces en varias entidades federativas se han iniciado ya el proceso de reclutamiento. Más recientemente, el fin de semana, bueno, el viernes pasado, inició también ya el sitio clínico de nutrición y el protocolo está avanzando. La advertencia. Lo que comentamos aquí, a una pregunta directa sobre una publicación que se hizo en Lancet, es que es un elemento que vale la pena estar al pendiente de él y estarlo analizando. Muchas gracias. Usted y Natalia Vitela. Buenas noches, subsecretario Ignacio de Alba, de Pie de Página. Hay un estudio científico de la Universidad de Milán y de Siena en el que se publica que el virus del SARS-CoV-2 circulaba en Italia antes de que China diera a conocer el primer caso. ¿Ustedes saben algo al respecto y qué implicaciones tendría esto, subsecretario? Comento primero sobre si sabemos o no. Han salido por lo menos 3 rondas de información al respecto y en 2 previas, a reserva de que la tercera, que es esta, se refiera a un estudio científico concreto. En las 2 previas lo que encontramos es que era una ola informativa que había en el mundo que no llegaba a un estudio concreto, sino más bien a una serie de comentarios que habían hecho investigadoras e investigadores de Milán. Este que está, si es de fecha reciente, no lo conozco, le agradezco si me lo comparte. Ahora, ¿qué implicaría que antes de la epidemia que se conociera en Wuhan, China, es decir, en la última semana de diciembre, se hubiesen registrado casos en Italia? Lo que significaría es que ahí posiblemente habría empezado la epidemia. Considero que en este momento sería relativamente intrascendente. La epidemia lleva ya casi un año y la dinámica de transmisión ya no depende del sitio de origen. Quizá para otro tipo de dimensiones sobre el origen biológico y ecológico podría ser relevante. Se sigue investigando sin que haya todavía una conclusión científica al respecto, cuál pudo ser la especie o especies animales distintas al humano que albergaban este coronavirus y que pudiera haber sido el vínculo hacia los seres humanos. Gracias. Muchas gracias. Natalia Vitela. Gracias, buenas noches. Yo quiero preguntarle sobre la información que emitió hoy COFEPRIS. Habla de denuncias que se siguen presentando de venta de vacuna contra influenza, que entiendo solo el sector público puede tener. Quiero saber si esto está pasando solo con esta vacuna, si les está sucediendo con otras vacunas y si actualmente hay desabasto de qué vacunas. El jueves en el IMSS hablaban de desabasto de vacuna de tuberculosis. Quería saber cómo está la situación en el sector salud y cuánto costaría una red como la que se necesita para la vacuna Pfizer. Gracias. Con mucho gusto, Natalia. Sobre lo primero, la vacuna Vaxigrip es la marca registrada de la vacuna que produce el laboratorio francés Sanofi Pasteur para la influenza o contra la influenza. Es una vacuna trivalente y es la que está pactada
en un contrato multianual que se firmó en el 2015, es decir, el sexenio pasado, para la provisión de esta vacuna por varios años. Este convenio o contrato se estableció entre Birmex, la compañía pública de vacunas, y Sanofi Pasteur, y tiene varios componentes, no es solamente la provisión de vacunas, también es transferencia tecnológica para el desarrollo de una planta productora de vacunas en México. Hemos anunciado desde el 1 de octubre, fecha en que empezó la campaña de vacunación, cómo va el progreso de esta campaña de vacunación contra la influenza, que en este año tiene la meta de reducirse a la mitad el tiempo de aplicación. Convencionalmente, desde 2007, fecha en la que existe vacunación contra la influenza por parte del gobierno mexicano, se terminaba de vacunar en marzo. Marzo es aproximadamente la fecha límite donde termina la temporada de influenza y entonces se pierde un tiempo valioso. Nosotros ahora hemos hecho un esfuerzo por recortar el tiempo y lo informamos cada semana según va el progreso. Desde las últimas 4 semanas hemos puesto aquí una fotografía de la cajita de Vaxigrip con una leyenda que dice: la vacuna es gratuita. Vaxigrip debe ser gratuita. Si a usted le cobran una vacuna contra la influenza, pregunte la marca, pregunte cómo se llama, y si la marca es Vaxigrip, va a estar seguro o segura que es una vacuna robada. Es una vacuna que fue sustraída ilegalmente al sector público, solo se la deberían poner en una unidad de salud del sector público, de cualquiera de las instituciones públicas, gubernamentales de salud. Si un médico privado, una médica privada o un portal de internet le quiere vender Vaxigrip, sepa usted que es una vacuna robada. ¿Cuál es el problema de que sea una vacuna robada? Además de, desde luego, lo inconveniente e inadecuado que es el robo como un delito de fuero común, es también porque su seguridad puede estar en riesgo. Si a usted le ponen la vacuna Vaxigrip fuera del sector público, quiere decir que esa vacuna no tiene una garantía de cómo fue conservada. La red fría, precisamente de la que hablamos, requiere que se cuide y que se monitoree los tiempos que permanece en refrigeración o fuera de refrigeración. Entonces usted no tiene garantía, si le venden Vaxigrip, no tiene garantía de que sea una vacuna segura. Y esto efectivamente es un fenómeno que ya conocíamos que ocurría desde sexenios pasados, por muchos años, por muchos años ha habido robo. Este robo ocurre en múltiples modalidades: robo hormiga, robo de hormiga grande en los almacenes centrales, y en general, cuando se ha logrado desmantelar estas redes de robo, se llega a un nodo de corrupción en donde hay una participación, como en todos los eventos de corrupción, entre un corruptor privado y un corrupto interno del gobierno. Entonces, esto ha seguido pasando. Ha sido de distintas instituciones y efectivamente cuando ha sido un robo a instituciones centrales, es decir, nacionales como es el IMSS, se tiene documentado. Cuando ha sido a una dependencia estatal, no tenemos nosotros la información agregada de ello. No tenemos alguna denuncia ahora en esta temporada de que ocurra con otras denuncias, pero el robo de medicamentos también, como decimos, es algo que es un vicio social que debemos combatir. Hace varias semanas anunciamos el robo de los medicamentos oncológicos, que se los robó a un almacén privado porque eran propiedad de una entidad privada que las tenía que entregar a México en virtud de que al gobierno de México, en virtud de que se hizo un contrato para su adquisición. Entonces, un fenómeno sí, muy lamentable, que ocurre todavía. Exacto. Hoy vimos la nota que usted escribe y que su periódico puso en titular, aunque sabemos que es información antigua, con usted mismo lo hemos comentado ya meses atrás, entonces usted ya tenía conocimiento perfectamente de qué se trataba. Por alguna razón su periódico decidió hoy sacarlo como si fuera un evento nuevo. No lo es, desde luego es un evento de interés público, pero no es un evento nuevo. Hemos comentado ya que del sexenio pasado heredamos grandes vicios, compañías fantasmas casi se puede decir, que vendían vacunas al gobierno como intermediarias, y algunas de estas compañías fueron inhabilitadas por tener múltiples irregularidades en sus en distintos aspectos que así lo ameritan. Entonces, al quedar inhabilitadas, dejaron un vacío,
pero estas compañías eran las dueñas del registro sanitario, eran las personas titulares del registro sanitario en México. La vacuna contra la tuberculosis, BCG, la vacuna triple bacteriana, DPT, son las que tuvieron mayor afectación. En su momento también las vacunas contra el sarampión del sexenio pasado, insistimos, esto nos lo dieron a conocer el día 28 de noviembre de 2018, eso lo platiqué con usted, Natalia, en varias ocasiones, incluso antes de ser subsecretario, porque ya veíamos que desde 2015 empezó a erosionarse la eficiencia del gobierno en proveer cobertura vacunal contra el sarampión. Recordará una entrevista que le di cuando era investigador del Instituto de Salud Pública, precisamente al respecto. Entonces vemos un patrón muy sistemático en donde la corrupción erosionó la capacidad del Programa Nacional de Vacunación y ahora estamos tratando de reconstruir sobre el daño hecho, particularmente en el periodo 2015 a 2018. Lo que tenemos ahora es que las vacunas las estamos comprando a los productores globales, concretamente las vacunas a las que hice referencia las produce en gran escala la compañía Instituto Serológico de la India. Esta compañía con más de 50 años de existencia, muy reconocida en el mundo, le vende vacunas a 95 países, incluyendo países europeos, y también le vende al Sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. México desde siempre, o desde hace 30 años por lo menos, recibía vacunas provenientes de esta compañía y en 2015 a 2018, por alguna razón que todavía no se entiende y que está investigando la función pública, en el gobierno previo se puso a un intermediario que resultó ser una compañía fraudulenta que no entregó apropiadamente las vacunas. Al entrar a este sexenio nos quedamos con un vacío de más de 1.500.000 vacunas contra el sarampión y hemos ido reparando esta insuficiencia. Muchas gracias. Sí, ya no nos da tiempo, son 20 horas con 3 minutos, pero si quieren mañana seguimos hablando sobre vacunas. Muchas gracias.